Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo, por supuesto en la pantalla de Canal 10, un sábado más, programa 322, en una semana sumamente particular para todo el mundo, sobre todo para los argentinos, y mucho más para la feligresía católica, pero yo creo que para todos los argentinos. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Cato? Muy buenas noches. Como debe ser, nuestro profundo sentir por el fallecimiento del Papa Francisco, argentino él, muchas veces descalificado en la vida de nuestro país, pero que seguramente dejó enseñanzas para toda la humanidad, no tan solo para los argentinos, y es tarea nuestra también sumarnos a lo que el mundo entero en estas horas acompaña su ausencia terrenal, pero en la fe y el corazón de todos los hombres y mujeres del mundo estará siempre presente con todas sus enseñanzas. ¿Me equivoco, Mario, si a nosotros ustedes que nos siguen sábado a sábado saben que nos gusta por ahí tener estas charlas, que a veces las tenemos fuera de cámara y a veces surgen espontáneamente delante de cámaras también? ¿Me equivoco si digo que es un papa que trascendió religiones, que trascendió pensamientos, que trascendió mucho más allá de... Digo, no fue el papa del catolicismo, de 1.900 millones de personas, que más o menos es el número que se cree que hay de católicos en el mundo. Digo, he leído ateos, agnósticos, de otras religiones, todos muy dolidos, muy tristes, muy acongojados por la partida de Francisco. Creo por sobre todas las cosas que fue un transgresor Sí, dentro de sí, la sí, iglesia, totalmente. porque me imagino poder asumir esa responsabilidad en una institución de 2000 años, llena de rigidez, de una estructura construida en tantos años, y que vino a plantearnos una cantidad de temas que estaban prácticamente vedadas Total. en la Iglesia Católica. Incluso creo que está también vedada en muchas de otras religiones, y de una manera atrevida, de una manera bien a lo argentino, Muy argentino. empezó a poner negro sobre blanco, blanco sobre negro, temas que estaban en debate en la sociedad y que generaban mucho desapego de la sociedad con la iglesia. Él trajo una cantidad de temas que son debatidos por la sociedad y que la iglesia ni siquiera la ponía a consideración ni la debatía, las cosas eran de una manera determinada y él lo que puso en debate es cómo abordar el evangelio, la fe. Digamos que la fe en definitiva es porque no hay certeza, Claro. no hay una verdad. Si hubiese certeza y verdad no habría fe. Lo que puso en debate en definitiva Francisco son estos temas que eran tabú muchas veces y que él lo tradujo de una manera muy sencilla, en pequeñas palabras, muy accesible para todos, y creo que por sobre todas las cosas hizo que la iglesia abrace no tan solo a los cristianos, a los católicos, sino que trascienda la propia iglesia y que ponga un tema, en definitiva, de debate de que la fe debe ser abrazando a toda la humanidad. Este tema de defender el planeta, el medio ambiente, la juventud, el rol del hombre, de la mujer, el tema del sexo, tantos temas que seguramente podemos compartir con ustedes, han sido temas que prácticamente no se consideraban. Creo que esta transgresión del Papa, esta forma de construir tirando temas en cada uno de los encuentros, seguramente generó grandes debates dentro de la Iglesia. Habrá gente que quiere volver al pasado, hay gente que se debate qué hacemos
con este legado de Francisco, cómo le damos ¿Lo continuidad? continuamos, lo moderamos o volvemos a ser conservadores como Que antes? incluso en eso genera, bueno, todas las especulaciones periodísticas, Sí, políticas, no, empiezan. pero que la Iglesia se encuentra en un nuevo estadio que deseamos que siga avanzando en esa dirección. Hay dos fenómenos que marcan quién fue Bergoglio y quién fue Francisco, porque hay que separarlos. Bergoglio no fue Francisco y Francisco dejó atrás a Bergoglio. Es un juego de palabras, yo sé que sí, pero Bergoglio necesitaba ser Francisco para poder terminar de convertirse. Y en Francisco, en su nombre, está gran parte de lo que fue el Papa. Francisco, sí, el Papa de los pobres. Así es. Porque le pidieron, no se olvide de los pobres, y él dijo, los pobres, San Francisco. Me acordé y elegí el nombre de Francisco. Y fue, como dijo Mario, el Papa revolucionario, el Papa transgresor. Sí. Una de las grandes transgresiones fue de los 5 laicos varones del Consejo del Vaticano, dejó a uno y puso a 4 mujeres. Y él dijo, las mujeres son mucho más ordenadas, eficientes y tienen respuestas mucho más rápidas. Digo, le abrió las puertas a las mujeres. Esto era tabú. ¿Qué hacían las mujeres del Vaticano? Y vos decías, el tema del sexo, el tema de la comunidad LGBT. Vamos a ver este video porque tiene una charla con un grupo de jóvenes que es imperdible para recordar la vida, obra y pensamiento de Francisco. Y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la Iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la Iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la Iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos, deja de ser Iglesia. Todos tienen cabida. Yo tengo una pregunta más o menos así. Yo que me considero feminista dentro de mi iglesia y participo, ¿no? ¿Usted cree, si yo no fuera feminista, sería mejor cristiana? Mira, feminista es un adjetivo. Y a mí lo que me interesa son los sustantivos, ¿cierto? Nosotros caímos en la cultura del adjetivo, que todo lo relativiza un adjetivo y estamos multiplicando los adjetivos. El bautismo no se da a un adjetivo, se da a un sustantivo, a una persona. Y yo creo en la persona. Quiero hacerle una pregunta personal. ¿Usted tiene nómina? ¿Qué es nómina? El pago. O sea, pago. Normalmente en las empresas la nómina es el pago. ¿Pago de qué? Salario. Ah, no, a mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido. O sea, yo no tengo sueldo. Y a mí eso no me preocupa, porque sé también que me dan de comer gratis. ¿Qué va a hacer? O sea, usted lo tiene todo gratis. Exacto, donde vivo sí. Y cuando tengo que hacer un gasto un poco más caro, trato de no cargar a la Santa Sede y de pedir a algunos que me ayuden, ¿no? Pero en general el modo de vida es bastante honesto y de un empleado de medio nivel, quizá un poquito para abajo, pero cuando le pregunto, me doy cuenta de alguna asociación que necesita ayuda, yo
sociales, por el otro día, de Papúa Nueva Guinea, una escuela que hacía falta allí. Y si no sé qué hacer, no sé si pedirle. Vos pedí, le digo, que acá adentro roban todos, así que sé yo dónde se puede robar y te mando el dinero. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando veo que hay que ayudar a alguien, ahí sí voy y pido al encargado de las ayudas. Es impresionante la charla con los jóvenes, o sea, dice, ¿quién soy yo para criticarlos a ustedes o para no permitirles entrar? El expresándose Papa, claro, de una manera tan natural. y muy bueno, la verdad que... La verdad te deja sin que, palabras. y las caras de los jóvenes. Sí, sorprendido de decir... Claro, porque incluso teníamos muchas veces se charla de que otras iglesias con otro formato eran más atractivas que la Iglesia Católica. Creo que este Papa encontró esa manera de abrazar a todos. Ser pastor. Ser pastor. Ser pastor, ¿eh? Tal Se cual. supone que tiene que ser pastor. pastor. También habló, y mucho, este Papa revolucionario, este Francisco tan nuestro, tan argentino, habló mucho sobre la desigualdad, sobre la riqueza, sobre los grandes problemas del mundo. Creo que puso muy en claro de que el problema en la humanidad no son los pobres. El problema, y creo que lo expresó así claramente, de manera contundente, el problema es la riqueza. El problema es cómo se distribuye la riqueza en este mundo. ¿Cómo resolvemos este tema de la desigualdad? ¿Cómo resolvemos este tema de que se mueran miles, millones de personas en el medio de tanta riqueza acumulada en tan solo 100, 150, 200 personas que acumulan lo que acumulan en tan poco tiempo? Creo que el Papa se comprometió en hacer de esto toda una tarea, toda una exigencia de la Iglesia en que dejemos de estar metidos en cuatro paredes, salgamos a la calle, nos mezclemos, nos juntemos. Esto que decías vos, Cato, el tema de ser pastor y juntarse con los que más necesitan y aportar en esa dirección. Creo que hay mensajes de él que más claro que lo mío está ponerlo en boca de él. Sí, totalmente. Lo que vamos a ver ahora es un compilado donde se habla el Papa Francisco, habla sobre la riqueza, la desigualdad, la economía, el trabajo, toca todos estos puntos, no se lo pueden perder porque es muy claro sus conceptos. Quisiera comenzar con un dato de hecho. El mundo es rico, y sin embargo los pobres aumentan a nuestro alrededor. No existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. No estamos condenados a la inequidad universal. Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Debemos elegir qué y a quién priorizar. El nivel de riqueza y de técnica acumulado por la humanidad ya no permite excusas. Cada año, cientos de miles de millones de dólares que deberían pagarse en impuestos para financiar la atención médica y la educación se acumulan en cuentas de paraísos fiscales, impidiendo así la posibilidad del desarrollo digno y sostenido de todos los actores sociales. Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. Ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia
y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas, que terminan por asfixiar e impedir la producción local. Muchas gracias. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Lavoro vuol dire dignità, lavoro vuol dire portare il pane a casa, lavoro vuol dire amare. E allora è urgente un nuovo patto sociale. Precarietà totale. Questo è immorale. Questo uccide la dignità, uccide la salute, uccide la famiglia, uccide la società. La donna va a essere custodita, aiutata in questo doppio lavoro. Il diritto di lavorare e il diritto della maternità. Il mondo del lavoro è una priorità umana. Era muy claro cuando tenía que hablar, ¿eh? Era muy claro. Y No, era... no le dabas vuelta, ¿viste? No. Él Era, tenía un vamos mensaje- al Sí. hueso y digamos las cosas de una para que quede clara. Una comitiva del gobierno viajó, obviamente, con, 170 líderes mundiales en la despedida que se hizo esta mañana, ¿no? Lo que fue ya el entierro del cuerpo del Papa Francisco. Se habla de 150.000 Sí, más de personas. 150.000 personas que pasaron por San Pedro para despedirlo. Digo, es un papa muy querido, muy querido. El miércoles pasado hubo una nueva marcha de jubilados en el Congreso, una nueva represión. Entre la comitiva oficial de los que viajaron del gobierno estaba Patricia Bullrich, ¿sí? La encargada de reprimir a los jubilados. ¿Qué opinaba el papa de este tema? Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión. Hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Bueno, y era duro para opinar, era duro. Cuando tenía que meterse en un tema salado, picante, no le esquivaba el cuerpo No le esquivó, y no le le metía. esquivó. Pero tenía algo también, que yo creo que eso también lo ayudó, esa argentinidad lo ayudó mucho a conquistar el resto del mundo, que era esa picardía, esa rapidez que tenía para contestar, ese buen humor. Él dijo en una homilía, no pierdan el sentido del humor, Claro. no se avinagren, no pierdan nunca el sentido del humor. Él tenía una frase también referida a esta idea de no caerse, de no estar permanentemente en la sensación de estoy vencido. Él decía que el gran secreto, que al caerse, el gran desafío era volverse a poner de pie. Pueden pasar muchas cosas, pueden golpearnos muchos temas, puede irnos mal, pero el gran desafío era, por sobre todas las cosas,
volver a ponerse de pie y volver a levantar esas banderas por la cual uno entrega su vida por la familia, por los hijos, por lo propio, por su desafío en la vida como persona. Bueno, no caerse, aunque uno crea que está vencido, nunca bajar los brazos. El Papa revolucionario, el Papa de los pobres, pero también el Papa del buen humor. Papa Francisco, ¿cómo se encuentra usted? Sentado. Ah, muy bien. Cachaça y agua. No, no è acqua! Doveva fare il solito scopare di chiappania e cattolici. Brasiliano. Voi non avete salvezza. Troppa cachaça y niente preghiera. Me preocupa más la inteligencia natural, porque hay cada burro suelto. Se nos hizo un bloque súper extenso, súper largo, pero créame que valió la pena. Yo sé que a usted también le gustó recordarlo a Francisco en todo este pasar, que tendríamos para hacer un programa, un documental de horas, hablando de lo que fue el pontificado de Francisco, el Papa Francisco, el Papa de los pobres. Nada, la verdad que el tiempo lo va a poner en su lugar y yo creo que lo vamos a terminar extrañando a Francisco. Tan solo nuestro deseo de esta transición y la designación de un nuevo papado permita darle a todo esto que compartimos hoy una continuidad y una iglesia cada vez más cerca, más comprometida con los pobres, con la paz, con el medio ambiente y por sobre todas las cosas con una iglesia abierta al conjunto de la sociedad. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años produciendo hormigón elaborado. Ormeco además es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina de Hormigón. Ya sabes, para consultas y asesoramiento, los teléfonos en pantalla, seguilos en las redes sociales. Pausa, ya venimos. Tomad bajo vuestra protección el Evangelio que siempre. ¿Cómo se escucha a Dios? ¿Hemos escuchado por alguien? Fratelli e sorelle, buonasera.
Seguimos en Economía de Bolsillo por la pantalla de Canal 10 este sábado a la noche y ahora nos vamos a ir a hablar y le agradecemos porque es la primera vez que lo vamos a tener, esperemos que no la última, en nuestro programa a Matías Batista, contador público. Bueno, porque si yo me tengo que poner, Matías, a dar todo el currículum que nos mandaste, no tengo que hacer un bloque aparte. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muchas gracias. Mario, Cato, muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, un placer tenerte, la verdad que un gusto. Querido Matías, somos personas y un equipo de producción que sigue muy de cerca tu participación en varios programas, pero hay uno en particular, y de paso le hacemos publicidad a los amigos de Ahora Play, donde permanentemente estamos atentos a tus comentarios, tus sugerencias, tus propuestas. Y queríamos compartir contigo la idea de que nos ayudes a pensar qué estamos transitando hoy en la Argentina, que hay tantos interrogantes que nos llegan al programa y no son de fáciles respuestas, pero por lo menos tu opinión nos va a ayudar a pensar de manera colectiva. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias por reconocer el laburo que hacemos en Ahora Play, ahí con Maxi Montenegro y con Claudio Slotny, que la verdad que hacemos una linda dupla. Gracias por vernos y bueno, muy contento por eso. En segundo lugar, estamos atravesando una etapa de puentes, ¿no? El gobierno hizo un primer puente cuando asumió, que fue una gran devaluación. Ese puente le duró 6 meses y utilizó un nuevo puente que fue el blanqueo, ya por mediados de septiembre del año pasado. Ese blanqueo fue muy exitoso desde el punto de vista de la cantidad de dólares que pudo acumular el gobierno, y el ingreso de dólares fueron 20.000 millones de dólares, y eso se agotó. Se agotó a principios de este año, por allá por febrero, marzo de este año, y el gobierno se encontró con la misma situación en la que le tocó asumir. El gobierno dijo, me dejaron un banco central quebrado con 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Lo cierto es que el gobierno hace 14 días tenía 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Y vos decís, che, a ver, tuviste superávit comercial histórico por arriba de los 18.000 millones de dólares. Tuviste un blanqueo exitosísimo e histórico, 20.000 millones de dólares, de los cuales monetizaste 14.000. Te encontraste con un contexto tremendamente favorable en donde todo el mundo quería exportar y los importadores retrasaban importaciones. Tuviste que pagar algo de deuda, porque fueron 15.000 millones de dólares lo que pagaste de deuda, pero con todos los dólares que administraste debería estar con 10.000 millones de dólares de reservas positivas en el Banco Central y no pasó eso. Entonces, como la economía es administrar los recursos escasos, evidentemente administraste mal. Algo hiciste mal para que eso ocurra, para que tengas que ir al FMI a pedir un rescate histórico. No nos olvidemos que el FMI más Banco Mundial, más Banco Interamericano de Desarrollo, más organismos internacionales van a terminar poniendo a la Argentina entre 26.000 millones de dólares y 36.000. ¿Para qué? Para rescatar un plan que naufragó, que ahora cambió de modelo y ahora va hacia un modelo de libre flotación entre bandas del tipo de cambio. Y este nuevo modelo tiene ahora como nuevo desafío hacer lo que antes no hizo, acumular dólares dentro del Banco Central. Y la forma en la cual va a acumular dólares es que el Banco Central se ponga en comprador de dólares, pero bueno, el gobierno está empecinado en que el tipo de cambio tiene que bajar a 1.000, en que los exportadores tienen que liquidar en ese valor y recién ahí va a comprar dólares. Por lo tanto, veremos si este puente que tendió el FMI es un puente en el cual el gobierno aproveche esa oportunidad o la desaproveche como lo ha hecho históricamente cada uno de los gobiernos, ¿no? Matías, esta flotación de la que hablas y es la que habla el gobierno, ¿no? Lo que propone el gobierno, ¿vino para quedarse para vos o es una transición hacia otro paso? Es muy bueno el punto. No, es una transición. El gobierno quiere la libre flotación del dólar. Yo digo, la libre flotación del dólar en Argentina es muy compleja. Podés pensar en 5 o 6 años, digamos, con determinada espalda financiera y económica como para pensar en la libre flotación del dólar. Yo creo que
es el camino hacia el cual va el gobierno y este esquema que tenemos hoy es un esquema claramente de transición en donde veremos cuándo el gobierno da el próximo paso. Lo cierto es que para que eso ocurra hay que comprar dólares y el Banco Central se tiene que poner en comprador porque si no el riesgo país no va a bajar. Matías, hace pocas horas el ministro de Economía, creo que está viajando ahora a los Estados Unidos en estas horas, a reunirse con el delegado del Tesoro norteamericano, planteó de que no es preocupación del gobierno acumular reservas, que no es esa la tarea central. Digo, me llamó la atención esa expresión cuando bien describías vos, la gran responsabilidad de hoy es acumular reservas. La verdad que nos deja un gran interrogante y plantea nuevamente como esa charla que dio él en marzo de este año, que generó tanta incertidumbre, si esto no genera nuevamente un nuevo interrogante hacia dónde van. Es muy bueno ese punto. El ministro insiste con eso porque el gobierno cree que con este puente ya tiene garantizado que va a poder rolear su deuda. O sea, ¿esto qué significa? Que los vencimientos que vienen ahora en julio y que vienen a partir del año que viene, que son montañas de vencimientos muy grandes, no nos olvidemos, deuda que desforteó Macri, que rearmó el gobierno de Alberto Fernández y que ahora la tiene que pagar Javier Milei. O sea, Caputo va a tener que pagar la deuda que él generó, y está bien que se haga cargo de la deuda que él generó. Está bueno. ¿No? Está bien. Está genial. Que le toque a él, ¿no? Pero la deuda se tiene que pagar con dólares. Y para que vos puedas bajar el riesgo país, tenés que demostrarle al mercado que además de la guita que te dio el FMI, el nuevo esquema que instrumentaron, que es un esquema de banda de flotación, le permite al Banco Central acumular dólares. Porque si eventualmente vos no podés bajar el riesgo país a la zona de 450 puntos y no podés salir al mercado internacional a colocar deuda para pagar los vencimientos que se vienen a partir del año que viene, que insisto, son muy cuantiosos, la forma en la cual vas a poder honrar tus deudas es con superávit fiscal y yendo al Banco Central a comprar dólares para poder pagar esa deuda. Y si el Banco Central no tiene dólares, porque no nos olvidemos que los recursos son finitos, entonces si el Banco Central no tiene los suficientes dólares para pagar las importaciones que necesitamos, para pagar los viajes al exterior que se van a hacer con este dólar barato, para pagar los servicios de rentas al exterior y para darle al Tesoro dólares para que le pague a los ahorristas, vas a entrar en default. Entonces, el inversor está mirando todo el tiempo, que ¿cuándo empieza a acumular dólares este programa? Porque por ahí pasa la cuestión. El gobierno puede decir lo que quiera, pero después es el mercado el que te maneja el timing de si el riesgo país sube o baja. Y voy a poner un ejemplo. Arrancó el año el gobierno diciendo nosotros vamos con el crawl del 1%, vamos a bajarlo al 1%, después lo vamos a bajar al 0 y la inflación va a confluir en 0. Ajá. ¿Y ese plan dónde quedó? En el último cajón porque lo tuvieron que abandonar. ¿Por qué? Porque el mercado vio que ese plan no acumulaba dólares, le subió el riesgo país, le subió el tipo de cambio paralelo y el gobierno entró en una crisis que lo tuvo que rescatar el FMI de esa crisis. Bueno, puede meterse en otra crisis si cree que no tiene que acumular dólares. Ojo. Qué complicado. Muy interesante y tan complejo, tan complejo. Matías, una consulta que nos hace permanentemente, sobre todo cuando estamos y compartimos con los vecinos, porque salimos de los estudios, porque estamos trabajando y en la calle, muchas veces nos paran y nos preguntan sobre qué hacer con los ahorros. Los ahorros que se tienen, ¿qué hacemos? ¿Compramos el dólar barato, lo ponemos a plazo fijo, invertimos en bolsa? ¿Qué hago con la plata que tengo para poder guardar algo de lo que pude tener de respaldo en estos días? Y la verdad que la respuesta se nos hace bastante compleja porque hay un dato que vos explicabas muchas veces que es el dato de la incertidumbre. Y la verdad, si nos puedes ayudar a reflexionar sobre qué le decimos a los nuestros. Bueno, es muy bueno el punto para toda la gente que nos está viendo y escuchando.
hay distintos tipos de vecinos. Está el que va de sueldo a sueldo y llega con lo justo. Está el que va del 1 al 20 y le falta, y ese se está endeudando y está pagando el mínimo de la tarjeta. Eso no hay que hacerlo, que pagar el mínimo de la tarjeta es un gran problema. Aquel que tiene unos ahorros, que tiene el privilegio en esta Argentina de ahorrar, yo a todo el mundo le digo, si ahorrás 100 pesos, si ahorrás 100.000 pesos, son $100. Entonces, para el que no está acostumbrado, yo siempre recomiendo ir a la bolsa y comprar instrumentos, pero para el que no tiene ese conocimiento o no tiene ese nivel de educación financiera, que estudie, que aprenda y trate de lograr un salto cualitativo en su bitácora de inversiones. Y si no, yo creo que hay 3 meses donde se puede usar a los instrumentos en tasa como estrategia. De hecho, el gobierno los auspicia para hacer carry trade, el famoso carry trade. Colocate en un plazo fijo hasta que termine la liquidación de la cosecha gruesa, y después de la liquidación de la cosecha gruesa empezá a levantar el carretel, como yo digo, bajá el barrilete porque el viento puede venir fuerte y andá y comprate unos dólares, ¿no? Está bueno, está bien. Buen consejo, Buenísimo. clarito y explicadísimo. Muy bueno, muy bueno. Matías, nada, viste lo que es la televisión, tiene otros tiempos, otras cuestiones, pero queda abierta la invitación para que muy pronto podamos encontrarnos a través de un Meet nuevamente, ¿sí? Será un placer para mí estar en el programa de ustedes, y un saludo a toda la maravillosa comunidad. ¿Salen solamente en Tucumán o en qué región? En Tucumán, pero después, escuchá, Canal con 10 la Tucumán repetidora llega a todo el nordeste, así que hermosa tranquilo. provincia de Tucumán, me encanta. Yo estuve en Tucumán, en capital, hermoso. Así que bueno, un saludo a toda la gente. Muchas gracias. Pará, me gustó que haya estado en Tucumán porque probó las mejores empanadas del país. Muy bien por vos. Sí, señor. ¿Viste? Un gustazo. Gracias, Matías. Abrazo enorme. Gracias. Chao. Hacemos una pausa nosotros, pero antes acordate que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria fabricando hormigón elaborado. Ormeco, además, es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Para consultas, los teléfonos en pantalla, seguilos en las redes sociales. Pausa, ya venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo y nos vamos a meter en este tema que, bueno, es el tema también de la semana en materia económica. Nuestro programa habla de economía, de política, de la sociedad, pero también no podemos dejar de olvidar lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias que va a empezar a traer esto de haber traído, valga la redundancia, nuevamente al Fondo Monetario al país, Mario. Así es, y creo que en este tema de la famosa letra chica, uno comienza a entender qué es lo que, entre líneas, esas cosas que prácticamente uno no ve, sobre todo cuando toma un seguro. Bueno, hemos firmado locuras, hemos firmado recorte a educación, recorte a salud, recorte a las provincias, va a modificarse el sistema tributario, se va a eliminar los monotributistas, se van a eliminar una cantidad de beneficios a la sociedad para acomodarla al servicio de aquellos que pueden acumular dólares. ¿Por qué? Porque el fondo lo que más le interesa es que el país se junte con los dólares para poder pagar la deuda. Otra de las cosas que está planteada es la reforma del sistema previsional. Dos cosas centrales. Uno, el tema de la edad. Se podría correr, esto sería, lo adelantó el ministro Franco en la Cámara de Diputados, a partir de diciembre del año 25, 5 años más para el hombre, 5 años más para la mujer, no habría más moratoria. Perdón, y no extenderla. La mujer iría a los 65 y el hombre iría a los 70. ¿No para pueden poder esperar que tenga yo 70? Bueno, vamos a ver si llegamos, tal cual. Y por otro lado, lo que vamos a tener presente es que hay un recorte fenomenal al tema subsidio en los servicios públicos. La idea de lo que se ha firmado, más que la idea, lo que está firmado es la eliminación de todos los subsidios a los servicios públicos, con lo cual terminaría de golpear de manera definitiva no tan solo a los sectores más vulnerados de la sociedad, sino a la propia sectores de clase media, media alta. Todos ellos vamos a estar sufriendo las consecuencias de este nuevo ajuste que va a plantear el fondo por estos 20.000 millones de dólares más, un acuerdo sobrevaluado.
está por encima de la capacidad de pago de la Argentina, el fondo lo sabe, pero no tan solo que lo sabe, sino que creo que apuesta de manera muy fuerte a que este gobierno continúe tanto en la gestión de Milei como del ministro Caputo. Entrar al Fondo Monetario Internacional también supone, y nosotros lo hemos sostenido desde nuestro primer programa hace ya 7 años, el hecho de que un país no puede perder la soberanía económica, el hecho de decir, yo decido qué voy a hacer, cómo voy a manejar mi economía, decido cómo voy a estar con mis trabajadores, decido cómo va a ser mi país, qué voy a vender, qué no voy a vender. Cuando entra el FMI, no solo se pierde la soberanía económica, sino que se pierde la soberanía política. Si no me cree, fíjese lo que dijo Kristalina Georgieva. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. Sí, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, textual, así, voten, le faltó decir, claro. Aguante Milei, viva la libertad, carajo, le faltó Ustedes recuerden, nosotros dijimos en algún anticipo que hicimos con ustedes, el fondo se juega a que Milei gobierne en octubre y que Caputo siga timbiando con la bicicleta financiera. Esto que dijo Georgieva, la titular del fondo, que alguna vez Alberto dijo de que era una buena mujer, gran error. También. El fondo es el fondo, esté Georgieva o esté Juan Pérez. Esto ratifica lo que dijimos. Es una apuesta de 20.000 millones de dólares para una elección de medio término en octubre y que continúe la timba financiera para pocos capitales del país y de afuera. Recuerden que ya le había puesto plata a Macri para continuar, ¿no? Así es, también para medio término. Sí, y Macri perdió después. Vamos a hacer la última pausa en Economía de Bolsillo, pero antes déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria fabricando hormigón elaborado. Ormeco además es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Para consulta los teléfonos en pantalla, seguilos en las redes sociales. Pausa y volvemos. Último bloque de Economía de Bolsillo y con Mario y la producción nos preguntábamos, hoy a la mañana, ¿no? Fue ya el entierro de Francisco y estaban todos los líderes mundiales. Digo, habrán hablado, yo sé que no es el momento, el lugar, pero a veces es el momento, el lugar. ¿Cómo habrá sido ese? En un pasillo. En un pasillo. Escúchame, Donald. Donald, bájamelo, Arancel, claro. Hermano, ¿qué me está haciendo? No te vendo más esto, no te vendo más lo otro. Haceme una seña. Pero hablando en serio, ¿no? Uno parece que está jugando con el morbo, pero es la realidad. Digo, hay un problema mundial, hay una guerra comercial con el tema de los aranceles que cada vez escala más. Lo que pasa es que, bueno, pasó esto del Papa y una noticia tapa a la otra, usted sabe cómo es, pero el lunes vuelven a hablar de esto, ¿no? Así es. Hay un tema que me daba vuelta, usted imagínese en esta cabeza, dan vuelta las cosas. El tema de los aranceles, ¿es realmente una guerra de aranceles o está otra cosa en juego? Porque me da la impresión que los aranceles es una herramienta que tiene un país para cuidar a su propia economía, entonces le pone aranceles a productos importados para que no comprometa el desarrollo productivo de su país. Esto que Cato decía hace poquito sobre el tema de la soberanía de nuestro país. Bueno, entonces los aranceles es una herramienta que en economía se usa para proteger tu producción. Pero en este caso, ¿es aranceles lo que discute Donald o es una mala interpretación del inglés sobre el concepto arancel? Porque lo que aplica Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es un sistema, él le llamó varias veces reciprocidad. Sí. ¿Qué quiere decir reciprocidad para ellos? Si yo negocio con un país determinado y tengo pérdida en el intercambio comercial, yo le voy a aplicar tanto impuesto
para que el acuerdo comercial nos dé un empate. Si yo gasto 100, él tiene que gastar 100 conmigo. De esta manera, muchos países fueron perjudicados por esta política arancelaria, entre comillas, porque en esta idea de reciprocidad, ¿qué tiene que ver con este mundo donde tenemos producciones distintas, donde tenemos recursos distintos? ¿Y qué tiene que ver en el intercambio? Uno de los países que le aplicaron los aranceles es esa pequeña isla, creo que es Lesoto, si no me equivoco, que alguna vez acá en el programa, cuando apareció en el listado, aparecía Lesoto y no sabíamos de qué se trataba. Es un país que tiene superávit con los Estados Unidos, es decir, le vende más Lesoto a los Estados Unidos que lo que el Estados Unidos le vende a Lesoto. Y le van a aplicar aranceles, entre comillas, para perjudicar la economía de Lesoto porque ellos tienen ventajas comparativas en los productos que le venden. ¿Qué vende Lesoto? Sobre todo materias primas. ¿Qué le puede vender Estados Unidos? Tecnología en Lesoto no funciona. Es una economía primaria todavía. Entonces, en esta guerra de aranceles aparecen grandes interrogantes, teniendo en cuenta que en nuestra opinión, y creo que todos vamos a compartir, el eje del debate está entre Estados Unidos y China. Bueno, tremendo. La verdad que no lo había visto así. Al tema es que me daba vuelta. No, pero está... me dejó algo así como estoy. Ahora, la frutilla de Lesoto no sabe lo que es. Es buenísima. No sé, pero bueno, pero eso le genera ese problema a los americanos. Pero qué loco enterarte que había un lugar que se llama Lesoto gracias a Donald Trump. Mirá, también te enseña geografía. Así es, así es. No es tan así. Gracias, Donald. El pato, Donald. Gracias a ustedes, gente, por seguirnos, por estar con nosotros. El sábado que viene vamos a tener un programa especial por el Día del Trabajador. No se lo pueden perder. Un informe completísimo de cómo está el trabajo en la Argentina, en Tucumán, en el mundo, por qué es el Día del Trabajador. Y aprovechamos desde ya y les mandamos un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras. Abrazo enorme. Nos vemos el sábado que viene, gente. Muchísimas gracias. Gracias, equipo. Chau, chau. Nos vemos.